Muy bien, demos inicio a la parte un poco más práctica del capital de trabajo, quizá para consolidar la lectura que ustedes realizaron y también los videos que han podido ver. Y bueno, en este caso vamos a terminar de abordar el tema del capital de trabajo con un caso de estudio, justamente relacionado al proyecto hipotético que se está manejando para, bueno, para el curso, ¿no? Y bueno, es simplemente un ejemplo que estoy desarrollando en base a una bebida energética que está hecha de orina y de coca, me parece. Sí, pero bueno, a ver, veamos los tres métodos. Vamos a empezar con el método contable, que resulta de la resta de activos circulantes y pasivos circulantes. Algunas de las contras de este método, que bueno, si bien es el que más se maneja, pensemos el que es el menos preciso, ¿no? Y el que se utiliza normalmente en las etapas iniciales del proyecto. Pero bueno, eh, veamos, elegido estas tres cuentas, el efectivo, cuentas por cobrar e inventarios en activos circulantes y finalmente deudas de proveedor o al proveedor en activos circulantes. Vamos a dar los números de manera aleatoria, ¿sí? 70.000 por un lado, digamos en efectivo, en cash, lo que tengo en caja, cuentas por cobrar, las deudas pendientes son 652.346, ya, y por otro lado los inventarios, 5.845. ¿Sí? Perfecto. Tengo un total en términos de activos circulantes correspondiente a 228.191. Ahora, en deudas al proveedor, debo al proveedor, digamos, tengo 205.066.07. Perfecto. En términos de pasivos circulantes, tengo estos 205. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, capital de trabajo, que si no es capital de trabajo, en realidad estaríamos cubriendo las deudas al proveedor o las deudas que tengo pendientes, los pasivos circulantes, los pasivos en corto plazo, con los activos que tengo, ¿no? Da como resultado estos 23.124 que en estricto rigor no es capital de trabajo, es un monto de dinero que lo vas a destinar en caso de existir contingentes, ¿no? Pero si fuese cero, el gran riesgo es que al no contar con estas reservas de gestión, reservas de contingencia o imprevistos, entonces el proyecto podría verse en problemas. Entonces, siempre es bueno, ¿no? Por lo menos mediante este método, contar con un valor por encima, un delta diferencial por encima de la cobertura de los pasivos circulantes a partir de los activos circulantes, siendo que en el peor de los casos, quizás si los pasivos fuesen mayores, entramos a un escenario de insolvencia técnica, ¿no? En donde claramente el proyecto no puede cubrir las deudas a corto plazo con los activos circulantes que tiene. Pero bueno, en este caso tenemos activos circulantes por encima de los pasivos circulantes. A ver, veamos el segundo método. Sí, se lo conoce como un método mucho más preciso y aunque tiene problemas de estacionalidad, termina siendo un instrumento interesante para la obtención del capital de trabajo en etapas posteriores del proyecto, que es el método del desfasaje. Ya entonces, bueno, este resulta de la multiplicación, uno, entre la relación costo operativo anual del proyecto, anual del primer año, o, por ejemplo, o solamente desde el primer año, dividido entre 365 y tenemos la relación o el cociente y esto lo multiplicamos por el desfase, o el desfasaje que está relacionado con el ciclo productivo. Ok, bueno, a ver, digamos que para términos de, bueno, obviamente del ejemplo que les vengo mencionando, el monto de dinero que yo voy a disponer para el costo operativo anual del proyecto en el primer periodo van a ser 602.000 y fracción bolivianos. El desfasaje, digamos que son 14 días. Sí, estos 14 días que provienen desde la obtención de los insumos, digamos, la taurina, la hoja de coca, la producción, la puesta en venta, hasta la cobranza. Digamos que el momento en el cual yo cobro, desde el momento en el cual eh, ya pude adquirir los insumos, bueno, pasan 14 días. Entonces, bueno, mi desfasaje para este caso lo voy a tomar con 14 días. Días del año, bueno, ahí tenemos los 365. Para la obtención del capital de trabajo, lo que hacemos simplemente es dividir el costo operativo anual del proyecto, ya entre y los 365, y esto lo multiplicamos por el desfasaje o el ciclo productivo, ¿no? Del proyecto, que son 14 días. Bueno, tenemos el mismo monto. Ya no se sorprendan porque, bueno, este ejercicio ya lo he desarrollado antes y de hecho voy a llegar al mismo resultado, incluso cuando haga el DAM, un poco más abajo, pero bueno, o sea, ¿qué ocurre? Este método es relativamente interesante, el DAM, el desfasaje, porque habla en términos más precisos de los montos de dinero que se necesitan para que un proyecto se operativice, ¿no? Cada cierto tiempo. En este caso necesitamos esos 23.000 cada 14 días, pero la pregunta es si la estacionalidad no afecta y realmente si cada 14 días vamos a producir lo mismo que estamos pensando producir y es ahí que este método funcionaría bien.
Pero aún así, bueno, con todos sus bemoles, con todas sus sombras, pensemos que termina siendo un método mucho más preciso y que se utiliza en etapas posteriores, como por ejemplo en la cual ustedes se encuentran, que es esta etapa de, bueno, en realidad ya estudios de factibilidad en relación a lo que se hace con el método control, que para etapas muy preliminares ya se aplica. Veamos el caso del déficit acumulado máximo, ¿sí? Hablemos de ingresos. Bueno, a ver, vamos a dar los valores. En este caso, este periodo va a ser 1000. Ya, este otro va a ser 12.500.07. Este otro va a ser 35.000. Luego acá puede ser 25.000. Aquí va a ser 65.000. Aquí va a ser 75. Aquí va a ser 42.000. Aquí es 85. Este es un método un poco más complejo porque en términos de tiempo e información requiere muchos más insumos que lo que ocurre, por ejemplo, con el método de desfasaje o el método DAG. Es más preciso, pero sí también es más caro y es, pensemos, más lento, ¿no? Sobre todo por la obtención de la información necesaria para poder desarrollar. Aquí tengo 35.000 y por último tengo 58.000. Ya que en términos de costos, el primer periodo voy a tener 5.000 y en el segundo periodo voy a tener 6.625, el tercer periodo 26.000, el cuarto periodo 70.000. Si, por ejemplo, ustedes ya tienen sus flujos de caja o tienen sus tablas de costos y las tablas de ingresos, entonces podrían utilizar este método también, ¿no? A ver, estamos mes 2 26.000. Ok, mes uno 5. 31.625. 26.000. Muy bien. Aquí hay 25.000. Aquí hay 70.000. Perfecto. Aquí hay 75.254. Tenemos 45.000, 80.000, 106.481, 100.000, ya que tenemos 30.000. Y el último mes tenemos, no sé, 8.040. Pero bueno, se va a hacer la suma, a los 602.900. Son los mismos relacionados al costo operativo anual del primer proyecto. Y estos tendrían que ser los ingresos del primer periodo, ¿no? Que como les digo, o sea, el momento del cálculo en realidad puede llegar a ser complejo porque habría que pasar por un montón de etapas. Por ejemplo, la obtención de la tabla de costos, la tabla de los ingresos, el solicitud exponencial, que lo vamos a ver más adelante, los costos unitarios, puntos de equilibrio, y recién podríamos llegar a esto. O sea, porque si poner el ejercicio no parece demasiado difícil, pero el tema es llegar a estos insumos, que pasado un tiempo, eso lo vamos a ver un poco después, ya se puede hacer el déficit acumulado máximo o este método. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer acá es simplemente restar lo que sería el costo del ingreso. Perfecto. Y esto lo vamos a jalar de acá en adelante. Hasta el mes 12. Buenísimo. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente calcular el déficit acumulado máximo. Mm. Que para este caso, ya aquí estoy cometiendo un pequeño error. En realidad son los ingresos menos los costos. ¿Sí? Con esto nos hablamos. Sí. Ya. Bueno, para este caso, el déficit acumulado máximo en el primer periodo, en todo caso en el primer mes, es de 4.000. En el segundo mes sería los 4.000 que ya vengo mostrando del primer mes, más los 19.124 del segundo mes, ya, y vamos a replicar este ejercicio eh, a lo largo de los 12 meses. Perfecto, entonces toca acá revisar, ¿no?, dónde está el valor mayor. Mira, aquí hay un número bastante alto, es 23.000, 14.000, 14.000. Aquí tenemos, es a partir del mes 9, del mes 10 en realidad ya tenemos valores positivos. Entonces, la identificación de OH mayor, ¿no?
o en este caso el déficit mayor, son los 23.124.93. Bueno, vamos a marcar, ya, perfecto. Entonces, el trabajo son los mismos 23.100. Ah, sí, pregunta que algunos de ustedes deben estar haciendo. Entonces, sí o sí es necesario mm, llegar al mismo número por cualquiera de los tres métodos y la respuesta es no, porque en realidad si obtuviésemos para el mismo proyecto el mismo capital de trabajo por cualquiera de los tres métodos, estaríamos diciendo que los tres métodos son igualmente precisos, pero no. Claramente el método más preciso es déficit acumulado máximo. Yo acá solo quería mostrar, digamos, cómo podría llegar al mismo valor por cualquiera de los tres métodos. Son perfectamente operables cualquiera de estos tres métodos. Sin embargo, pensemos que estos valores, cuando ustedes ya los aplican a un proyecto real, claramente van a diferir en el entendido de que el valor del capital de trabajo más cercano dentro de un proyecto, por lo menos en términos de precisión, podría ser el último del déficit acumulado. Ahora, acá una aclaración más, que esto no está en la lectura, o me parece que sí, pero bueno, siempre que ustedes apliquen déficit acumulado máximo, que es como el método más interesante, pensemos, más complejo también, que tampoco es complejo, pero bueno, han visto que en términos de precisión y en términos del uso que se le da, siempre etapas muy avanzadas del proyecto, incluso cuando ya tenemos costos y tenemos ingresos identificados, va a requerir el análisis a 12 meses. ¿Qué ocurre si ustedes lo hacen solamente a 6 meses, como el ejemplo que está en la lectura? Muy probablemente la visión sea sesgada y podríamos incurrir en una lógica de estacionalidad, que es lo que se quiere evitar, ¿no? Y es justamente la gran diferencia entre el déficit acumulado máximo, que mes a mes vemos cuál es el movimiento. Cuestión de evitar caer en este problema de la estacionalidad. Es un poco lo que, no es decir invalida, pero sí es la observación que se le hace al método de desfase, que ahora sí es mejor que el método contable. Pero bueno, siempre que ustedes, y si van a aplicar el déficit acumulado máximo, les recomendaría sí utilizar 12 meses de análisis, cuestión de tener una visión, pensemos, amplia en relación a el movimiento a lo largo de los 12 meses que tiene la venta del proyecto que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? Muy bien. Entonces espero que este ejercicio nos ayude, nos permita un poco ya poner en el contexto, en caso de estudio, lo que es el uso de los tres métodos que hemos analizado teóricamente, que hemos reforzado con algunos videos y que, bueno, a ustedes también seguramente les va a permitir ya empezar a desarrollar, concluir esta parte del análisis de inversiones para el proyecto etapas iniciales. ¿Sí?